venido tocando un tema acerca de quién es Jesucristo. Si yo les dijera a ustedes quién es Jesucristo para cada uno de ustedes, algunos me responderían: es el Señor de mi vida, es mi Dios, etcétera, etcétera. Y tenemos una respuesta. Así que aparentemente la pregunta ¿quién es Jesucristo? No es gran cosa. Pero cuando nosotros la tocamos desde una perspectiva un poco más teológica, un poco más profunda, y comenzamos a sondear qué tanto conocimiento hay de Cristo, porque tú te llamas cristiano, eres un seguidor de Cristo, ¿qué tanto conoces a Cristo? Es la gran pregunta. Entonces, ¿qué tanto conoces tú a Cristo? Entonces tú me dices, es mi Señor, es Dios, etcétera. Entonces yo te digo, bueno, ¿quién murió en la cruz? De hecho, voy a lanzar la pregunta: ¿quién murió en la cruz? ¿Dios o el hombre? El hombre. El hombre, muy bien. Pero entonces, ¿Jesús era Dios o era hombre? ¿Qué dices tú? Jesús era hombre. Ok, Jesús era hombre. Entonces quiere decir que todas las veces que dijo que Él era Dios con nosotros, pues estaba equivocado. ¿Se dan cuenta? Porque muchas veces Él dijo, como por ejemplo, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Pero entonces, ¿quién murió en la cruz? ¿Quién era Jesús realmente? ¿Jesús es antes de la fundación del mundo o es después de la fundación del mundo? ¿Es producto simplemente de la unión de Dios con aquella mujer, llamémoslo así entre comillas, con María, y a partir de ahí es que nace Jesús? Pero entonces eso nos dejaría a nosotros a pensar, porque Jesús dijo: antes de que Adán fuese, que Abraham fuese, que todos los demás fuesen, yo soy. Si nosotros como cristianos no conocemos realmente quién es Jesucristo, tenemos que reflexionar, porque en el momento que una secta se te acerca, para el testigo de Jehová, Jesús no es Dios. Jesús es como un Dios con D minúscula, o sea, como un subgerente. Para un unitario, Jesús es Dios y no hay nadie más. La unicidad en el unitarismo se basa en eso: Jesús solo. Espíritu Santo, el Padre, no, es solo Jesús. Dentro de la doctrina del trinitarismo hablamos de Dios como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Un solo Dios. Como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, Él es espíritu, es alma y es cuerpo, y está ahí, es uno solo. Semejante, para tratar de explicar. Pero entonces existen una serie de vacíos en muchos cristianos para poder explicar realmente a Jesucristo. Si Él es Dios, ¿por qué a veces habla entonces con su Padre? ¿Por qué su Padre habla con Él como hijo? Si es uno solo, ¿no es ventríloco o qué? ¿Cómo es esto? ¿Cómo entonces le llama Padre? ¿Cómo entonces le llama Hijo? Entonces, nosotros decimos saber quién es Cristo, pero no hemos estudiado a profundidad quién es nuestro Señor Jesucristo. No estudiamos a profundidad la palabra. Nos conformamos a veces simplemente con Dios te da, con Dios te salva, con Dios te bendice, con Dios te ayuda, etcétera. Pero cuando se trata de presentar una defensa con mansedumbre del Evangelio a una secta, nos quedamos cortos o salimos diciendo cosas que son fuera de lugar. Los cristianos de Berea
Dice Hechos de los Apóstoles que cada vez que Pablo les disertaba, ellos se iban a su casa y escudriñaban las escrituras para ver si era verdad lo que él les había dicho, si era conforme a las escrituras. Hoy en día el cristiano promedio viene a la iglesia una vez a la semana, y me refiero a una estadística universal o mundial, perdón, una estadística mundial. El cristiano va promedio una vez a la semana. Y a lo más en la semana abre la Biblia 2 o 3 veces. En tiempos inferiores a 15 minutos. Terrible. Por eso no hay el conocimiento que debe haber del Señor y de su palabra. Dice que conocer a Dios es la vida eterna. Y si conocer a Dios es la vida eterna, imagínense, en la eternidad no alcanza para conocer a Dios. ¿Por qué no has comenzado? ¿Por qué no empeñarse un poco más en estudiar, en conocer a nuestro Dios? Las cosas reveladas, dice, son para nosotros los hijos, para nosotros el pueblo de Dios. Pero no las estamos disfrutando. La gente prefiere estar más interesada en la vida de fulano en Facebook, seguir a fulano que es bloguero, seguir a fulano que es youtuber. Luego la persona languidece espiritualmente, no tiene ninguna fortaleza contra el pecado, contra la tentación, y entonces dice: Señor, es que yo soy muy débil, yo no sirvo para ser cristiano. No es disciplinado para llevar una vida consagrada a Dios. No invierte el tiempo suficiente. Usted invierte para su cuerpo, para su naturaleza humana, 3 veces al día en alimentar su cuerpo. ¿Cuánto invierte usted para alimentar? Y su cuerpo no es eterno. Su cuerpo tiene un principio y tendrá un fin también. Si no, vaya, mire los cementerios. Y aún cementerios de cristianos. Allá quedó el cuerpo. Pero el alma es eterna. ¿Y qué tanto invierte usted en alimentar su alma? Es por eso la pobreza espiritual que hay hoy en día en mucha vida de creyentes. Es por eso la falta de conocimiento, porque no dedicamos tiempo. Las redes sociales le quitan, le roban el tiempo. Es un entretenimiento mundano, carnal, que lo puedes usar para bien. Tienes una tía en no sé dónde, mándale un mensaje, igual el WhatsApp, etcétera, pero ya, hasta ahí. Pero no para vivir viéndole la vida a los demás. Vamos con nuestro texto base. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es algo que es indiscutible, no hay punto de discusión. Es grande el misterio, pero se puede entender en parte porque las cosas reveladas son para nosotros los hijos de Dios. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y no dice, así que no hablemos de eso. No, entonces comienza a dar luz sobre el asunto. Y cuando en la Biblia el Espíritu trae luz sobre algo, es porque está siendo revelado para nosotros los hijos de Dios. Es grande, es complejo, pero dice: Dios fue manifestado en carne. Ojo, Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Suena sencillo, suena fácil, pero es complejo. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Para resolver el problema de la humanidad es que Dios tuvo que manifestarse en carne. Voy a ponérselo de esta forma. Juan el Bautista llevó una vida impresionante. Se apartó para Dios. Vivió en la soledad, exiliado. Comía langostas, miel silvestre. Se vestía de pelo de camello. Estaba en el desierto, en los desiertos. Juan el Bautista, de los nacidos de mujer, dice: no se ha levantado uno mayor. La pregunta es, entonces, ¿por qué Juan el Bautista no fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados? Moisés fue un gran hombre de Dios. Los judíos hablan de la ley y los profetas, se refieren o dicen Moisés y los profetas. A él le ponen el nombre, a los profetas no. Moisés y los profetas, a Moisés y los demás. ¿Por qué Moisés no murió por nuestros pecados?
¿Sabes tú eso, por ejemplo? Porque todo hombre es pecador. En Adán todos pecamos. A partir de Adán, de ahí en adelante cuenta, dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ay, pero Moisés fue tremendo, pero estaba destituido de la gloria de Dios. Ay, pero Juan el Bautista era bien tremendo, pero estaba destituido de la gloria de Dios. Porque las justicias de los hombres son como trapo de inmundicia para Dios. Abraham fue llamado el amigo de Dios, pero había una naturaleza de pecado y un pecado original en su vida, por decirlo así. El pecado estaba en su vida y no había forma de limpiarlo, de quitarlo. No había forma de que ninguno de ellos entrara al cielo. ¿Qué es lo que dice la enseñanza del rico y Lázaro? Que algunos dicen que es una parábola, otros dicen que no, que es un caso real, que simplemente Jesús citó. Dice que el rico suplicaba y decía, mira, que por favor dile a Lázaro, padre Abraham. Estaban en un lugar que no era el cielo, el seno de Abraham, abajo. Haga de cuenta, muy abajo el infierno, más arriba con aire acondicionado el seno de Abraham, para que me lo entiendan. Así era diseñado, un lugar especial, pero abajo, donde iban las almas de los que morían de acuerdo a la esperanza y a la fe en Dios. Entonces el uno dice, ruega para que Lázaro vaya y moje la punta de su dedo en agua, y entonces porque soy atormentado aquí en esta llama. Y le dice Abraham, él lo ve, él está muerto, es su alma la que está, pero está hablando, está viendo, siente el tormento, siente sed, no es su cuerpo, ya murió, es su alma que está en tormentos, en el infierno. Y él desde allá clama a Abraham, que está en el seno de Abraham, en ese lugar especial, donde llegó Lázaro, ¿me entiende? Y le dice, por favor que Lázaro moje su dedo y me lo ponga aquí. O sea, una gotica de agua es todo lo que pido. Y le dice, una gran cima está puesta entre ustedes y nosotros, y nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. No es con misas, no es rezando el rosario, no es pagando la indulgencia que inventó la iglesia tradicional. No hay forma de salir de allá. Una vez en ese lugar, no hay forma. Pero luego se nos dice que Jesús en Efesios 4 llevó cautiva la cautividad. Ese lugar fue traspuesto y fue llevado al paraíso. Nadie pudo entrar allá arriba. ¿Por qué? Porque dice la escritura, no entrará en el cielo ninguna cosa inmunda que haga abominación o mentira. No entrará allá nada que tenga que ver con el pecado. Pero cuando Jesús muere y derrama su sangre en la cruz del Calvario, esas personas pudieron salir, entre ellos Abraham, y llegaron a ese lugar que conocemos como el paraíso. ¿Ok? Bueno, ningún ser humano podía pagar la deuda de pecado. Ningún bebé podía pagar la deuda de pecado, porque aunque el bebé no ha hecho nada malo todavía, no obstante en su sangre ya está esa naturaleza de pecado, heredada de Adán. En Adán todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ningún ser humano podía pagar tu deuda. Tú y yo estábamos condenados al infierno eterno. No había forma. Israel, dice, buscó la justicia por medio de sus obras, no la alcanzó, porque iban detrás de ellas por medio de las obras, por medio de las obras y no por medio de la fe. Abraham logró ir a ese lugar de espera, esperando un Salvador, el único que podía venir a sacarlo de ese lugar. Y apareció Jesucristo. ¿Por qué? Porque un hombre fue el que perdió todo. Adán entregó todo. Adán perdió todo voluntariamente. Dios le entregó el señorío y él voluntariamente le entregó todo al diablo. Cuando Adán hace esto, la única forma de que pueda establecerse una redención que sea justa delante de Dios, delante de los hombres y delante del mismo Satanás, está vencido,
para siempre en el nombre de Jesús. La única forma es que viniera un postrer Adán sin relación con el pecado, cero pecado en su vida. Por tanto, dice la Biblia, los que son engendrados de voluntad de sangre y carne, dice, no hay forma, no hay manera que sangre y carne pudieran engendrar un Salvador, porque todos estábamos en pecado sin Cristo. Nuestra naturaleza, la de todos, era una naturaleza de pecado. Entonces, por eso dice, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad. En el libro está escrito acerca de mí. Él estaba preparado como un cordero sin mancha antes de la fundación del mundo. Por eso es que él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Adán fuera, él ya era. Y él ya estaba preparado. Antes de que el hombre pecara, Jesús ya estaba preparado para venir a esta tierra, para morir, para presentar un sacrificio perfecto. Jesús no tenía ninguna relación con el pecado. Hay un proceso en lo que tiene que ver con la fecundación, con el desarrollo embrionario, el feto, etcétera, que se conoce como ósmosis. Los médicos lo saben, la ciencia lo confirma. La sangre de la madre nunca se mezcla con la sangre del bebé, porque desarrolla su propia sangre en la fecundación. Entonces, la sangre de María nunca se mezcló con la sangre de Jesús. Jesús tenía sangre divina, y ya voy a explicar eso con mayor detalle todavía. Por eso Jesús es el Salvador perfecto. Dice la Escritura que Él es el postrer Adán. Y este postrer Adán, que es Jesús, este postrer Adán era el único que nos convenía y podía redimirnos, porque estaba sin relación al pecado. No tenía esa herencia de pecado en Adán, porque fue engendrado por Dios mismo. Fue engendrado por Dios mismo. Dios por eso es su Padre. Y más adelante también le voy a explicar esa parte. Deme un momento. Vamos poniendo un fundamento sobre este asunto. Entonces, no podía ser un ángel tampoco, porque los ángeles no tienen la condición de los seres humanos. Un hombre pecó, un hombre tenía que redimir. No podía ser un ángel tampoco. Los ángeles fueron hechos en perfección. Por eso cuando unos de ellos pecaron, no hubo lugar para el arrepentimiento, por el nivel de perfección en que fueron creados. Con libre albedrío, pero no tenían, como decir, la libertad de usarlo para rebelarse contra Dios. Entonces, cuando se rebelaron, dada su nivel de perfección, no hubo lugar para redención de ellos, quedaron condenados para siempre. Dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Lo puso porque le provocó, sencillamente. No existía sino una voluntad en el universo antes de que el diablo se rebelara. Y a partir de allí existe una segunda voluntad. Por eso todo siempre es tan dual. Oscuro, claro. Sí, no. Frío, caliente, etcétera. Casi todo es así, dual. Y siempre nuestra dificultad para decidir, ¿qué escojo, esto o esto? ¿Obedezco, no obedezco? ¿Hago caso, no hago caso? Porque existe en el mundo, en el universo, una segunda voluntad rebelde en el universo y una voluntad perfecta. Cuando el diablo ya se acabe todo este problema, usted sabe el desenlace que va a terminar en el lago de fuego y todo eso, volverá nuevamente en el universo entero a existir una sola voluntad, la de Dios. Será suprimida toda rebeldía en el universo y volverá a existir solo la voluntad perfecta de Dios y ninguna otra. Los ángeles que se mantuvieron, el hombre que fue probado y aprobado, redimido y nadie más. Perfección en el universo. Todos sujetos a una voluntad, la del Padre. Entonces no podían ser los ángeles, no podía ser ningún ser humano, por buena persona que fuera. Se necesitaba de un hombre perfecto. Entonces es cuando Dios dijo, voy
a redimir al hombre, y es cuando Dios decide entonces manifestarse a los hombres. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por favor, diga: Dios fue manifestado en carne. Mírelo aquí, el mismo principio que estamos hablando. Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Y el verbo era con Dios. ¿Con quién estaba el verbo? ¿Con quién estaba Cristo? Con Dios. Y el verbo era Dios. Ahora, en el capítulo 4 de Juan, ¿qué nos dice Juan capítulo 4? Jesús con la samaritana. Dice: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad, necesario es que adoren. Entonces, grande es el misterio de la piedad, porque Dios se manifestó en carne. ¿Cómo así que Dios se manifestó en carne? ¿Cómo entender esto? Dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir que mucho antes de que el mundo fuera, Jesucristo ya existía al lado del Padre. En el principio era el verbo, míralo. El verbo era con Dios, estaba allí con Dios, y el verbo era Dios mismo. Por eso Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Las palabras son qué? ¿De Jesús son qué? Espíritu y vida. Diga: espíritu y vida. Naturaleza divina. Espíritu y vida. Naturaleza divina. Espíritu y vida. Dios es espíritu. Por eso nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Porque se nos dio espíritu y se nos dio vida. Se nos dio de su santidad a nosotros. Dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, necesario es que lo adoren. Entonces, ¿Dios es qué? Espíritu. El verbo era espíritu. Mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, Dios espíritu dijo: sea la luz. Ahí está el verbo en acción, su palabra en acción. Por eso es que su palabra era con él, y su palabra era él mismo. La palabra que es espíritu, que salía del Dios que es espíritu. Para lo que trato de hacerle entender es que Dios Padre y su Hijo estaban juntos, igual el Espíritu Santo. Una unidad perfecta, absoluta. Por eso grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué le explico esto? Por lo que viene, porque lo que viene es más complejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Oiga esto: que Jesús se va a manifestar para poder redimir al hombre. Dice en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Unigénito del Padre, único hijo. Nosotros somos hijos adoptivos. El único hijo que tiene Dios es Jesús. Usted y yo fuimos adoptados. Usted y yo fuimos adoptados. Allí mismo lo dice, en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la potestad, el derecho legal de llamarse hijo. Por eso se habla de la patria potestad. Porque usted y yo recibimos un derecho legal de poder llamarnos hijos en la adopción que recibimos. El único hijo que tiene la sustancia misma de Dios es Jesús. Y aquí viene lo interesante del asunto, para que usted pueda entender por qué Él le llama Padre y por qué Él se llama Hijo, pero es un solo Dios. ¿Qué es esto? Algo muy sencillo, que viene a continuación, pero que es complejo y la gente no entiende. Entonces vamos al versículo 14. Juan 1:14. Y aquel verbo, el verbo que era espíritu antes, dice, fue hecho carne, se hizo carne. Por eso fue María ese instrumento. Un óvulo fecundado por el poder de Dios. Forma un huevo o cigoto, pasa a ser un feto, ¿sí? Un bebé, y comienza a crecer. Ojo a esto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los gnósticos y algunas sectas
promovían que Jesús había venido, como era Dios, había venido solo en espíritu. Porque estaban en contra de la materia. La materia es mala, todo es malo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sigamos aquí. Ojo a esto. Entonces, vamos ahora al capítulo 1 de Lucas, donde el ángel le anuncia a María y le dice: bienaventurada, bendita tú entre las mujeres. Y entrando el ángel donde estaba ella, le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas 1:28, sigamos. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensando qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Sigue. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces viene y le dice: concebirás, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ojo, aquí comienza lo interesante. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Quién va a ser llamado Hijo del Altísimo? ¿Quién? Dígalo fuerte, ¿quién? Jesús. Pero resulta que él ya estaba con el Padre y era Dios, un solo Dios. Pero ahora, como grande es el misterio de la piedad, por causa de la salvación del hombre, va a manifestarse Dios de esta forma para la redención del hombre. Ojo a esto, que aquí viene la parte central del mensaje. Oído. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Ojo, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios, el verbo era Dios, un solo Dios. El verbo ya era Dios, pero ahora hay un ser que va a nacer con una naturaleza humana. Es a esa naturaleza a la que le llama hijo, porque esa naturaleza, ese cuerpo no existía antes de este momento. Por eso es que Dios dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo ya era Dios. El verbo ya existía, pero el verbo se va a hacer carne, dice. Esa carne que le va a llamar hijo. Jesús camina en esta tierra y es 100% Dios y a la vez es 100% hombre. 100% Dios, está con él Dios, 100%, y es 100% hombre para poder redimirnos a nosotros. Y va a pelear legalmente como hombre para poder recuperar lo que Adán perdió. Por eso le llaman el postrer Adán. Entonces dice: será llamado Hijo del Altísimo, porque tiene la misma sustancia, pero es un cuerpo que no existía antes. El cuerpo de Jesús como tal no existía antes. La materia, por decir, no existía antes. Es a partir de este momento. Volvamos a Lucas, donde estábamos. Dice: y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿A quién? Aquel hombre llamado Jesús, que es engendrado por Dios y que es Dios mismo con él allí. Sigamos. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aquí está. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vuelve a decir: ¿por qué es que se le llama Hijo de Dios? Míralo, ahí ha estado, siempre lo has leído. ¿Por qué es que se le llama Hijo de Dios? Si es Dios mismo. El verbo está allí, el verbo ya era Dios y el verbo se hizo carne. Entonces el verbo era Dios, oye esto, se hizo carne, ese verbo que ya era Dios y sigue siendo Dios, pero ahora tiene una naturaleza humana. Hay un cuerpo humano, se hizo carne. Es allí donde le dice: será llamado Hijo de Dios. Por eso le llama su hijo. Antes no estaba el cuerpo, el verbo sí. El verbo es el mismo Dios. Y ahora ese cuerpo que va a nacer, que va a ser engendrado, él lo va a llamar su hijo. Y caminará como hijo y vivirá como hijo, pero ha sido engendrado.
sigue siendo el verbo caminante, Dios caminando con los hombres. Pero también es un hombre, 100% hombre para poder representar a los hombres delante de Dios. 100% Dios para poder representar a Dios delante de los hombres. Ese es el gran misterio de la piedad, que Dios se manifestó en carne. Ahora, vamos a Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, oiga esto, siendo en forma de Dios, por si le quedó duda de lo que le estaba explicando, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Jesús era igual ¿a quién? A Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró de eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El verbo que ya era Dios se hizo semejante a los hombres, en semejanza de hombre. Y estando en condición de hombre, ¿cómo caminó Jesús en esta tierra? ¿En condición de qué? De hombre. Pero a la vez era 100% Dios, porque él seguía siendo el verbo de Dios. Y el verbo era Dios. Solo que ahora el verbo se materializó, por decirlo así. Se encarnó, se hizo carne. Y por eso Colosenses nos dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo. Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Las dos naturalezas, la divina y la humana, están allí. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, pero Él es Dios, dice, sobre todas las cosas. Nosotros no tenemos la naturaleza de Dios, es la gran diferencia. Por eso Él podía ser 100% hombres y 100% Dios. Nosotros, dice, somos participantes, dice el apóstol Pedro, de la naturaleza divina. Usted y yo somos solo participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es naturaleza divina? Espíritu y vida. No teníamos espíritu, estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos vida, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había santidad en nosotros, no había pureza en nosotros. Pero Él vino a impartirnos de eso, a darnos de eso, a compartirnos. Pero nosotros, nadie puede decir yo tengo naturaleza divina, porque estaría diciendo que usted es Dios. Volvamos al texto que teníamos en Filipenses. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ojo a esto. Ya voy a devolverme a este versículo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Oiga esto. A su hijo, al que Él engendró, al que era igual que Él, pero que se despojó y tomó forma de hombre y condición de hombre. Entonces dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre a ese hijo, porque Él se hizo obediente. O sea, Él sale de esa naturaleza, Él es Dios, Él se despoja de los atributos divinos, camina en esta tierra, vence como hombre, pelea como hombre, pero sigue siendo Dios todo el tiempo. Entonces, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque acuérdate que Él se despojó de sus atributos divinos. No estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Entonces se despoja, y en esa humanidad a la que Él le llama hijo, ahora Él lo exalta nuevamente hasta lo sumo. No hay nada más alto ya. Lo más alto, o sea, al lado de Él. Por eso le dice, siéntate a mi diestra, hasta que ponga por estrado de tus pies todos los enemigos. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ojo a esto. Estando en condición de hombre, se humilló. Una de las cosas que en lo personal a mí me mueve para ser fiel, no es que yo ame a mi esposa, ame a mi hijo, ame a mi familia, y diga, no, por mi esposa, por mi hijo, por mi familia. Sí, ellos tienen que ver. Pero lo que a mí me mueve a ser fiel es Él. Se lo voy a explicar por qué. No una frase de cajón.
Estábamos perdidos. Pero aquí viene esto. Dios, siendo Dios, santo, 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 perfecto, eterno, sin igual, incomparable, toma la decisión de venir a esta tierra, tomar forma de siervo, hacerse semejante a los hombres. La condición nuestra, tomar un cuerpo como el de nosotros. La limitación de este cuerpo, las necesidades. Un día tuvo hambre, tuvo sed, se lo dijo a la samaritana, dame de beber. Se cansaba, cansado del camino, dice la Escritura. Fue humillado, desnudado en público, golpeado, masacrado en esa cruz. Después de todas las humillaciones y todo, lo exhiben ahí, lo desnudan de su ropa, lo ponen por escarnio público, muere como el peor de los pecadores. La muerte de cruz era la muerte que los romanos le deparaban a lo peorcito de la sociedad para ponerlos por ejemplo. Los peores delincuentes. Dios tomó semejanza de hombre y se humilló. O sea, ¿por qué él tenía que hacerlo? Yo sé, porque no había otra forma, pero ¿por qué? Simplemente si no hay a ellos. Y él viene y toma una forma de siervo, de esclavo, es la palabra. Condición de hombre. Se humilla por amor a usted y por amor a mí. Cada vez que yo medito en eso, mi amado, no me queda otra cosa sino un profundo deseo de seguirle, de servirle, de humillarme delante de Él, de pasar por lo que tenga que pasar con tal de agradarlo a Él, porque Él ya lo hizo todo por amor a mí, por amor a nosotros. El asunto es que no deje que su vida sea contaminada por tradición, no se deje mover de la verdad fácilmente y no deje de vivir verdaderamente consagrado para Dios. Es demasiado lo que se puso en juego. O sea, Dios, no fue un presidente, no fue un gobernador, no fue un alcalde, fue Dios. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo por amor. Se humilló, se expuso a todo lo que se expuso por amor. Dentro de 8 días vamos a hablar ¿qué fue lo que mató a Jesús en la cruz del Calvario? ¿Fueron los clavos? ¿Fueron los golpes? ¿Las heridas en su cabeza, su cuerpo? ¿La lanza que atravesó su costado? Generalmente la gente piensa, y a veces muchos cristianos, que eso fue lo que mató a Jesús. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar. Soberano Padre, gracias mi amor por tanto amor derramado, por tanto amor derramado. Gracias porque hoy puedo recordar que es inmenso tu amor por mí, Señor. Tú eres incomparable, tú eres inigualable, tú eres altísimo, insustituible, indispensable, Señor. Sin ti no podemos vivir. Tú eres la razón, Señor, de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro camino, de nuestro caminar, Señor. Sin ti nada somos, nada podemos hacer. Nuestra vida no tiene sentido, Dios de gloria. No vale la pena, Señor, cambiarlo todo, Señor. No vale la pena hollar, pisotear el sacrificio, la sangre del pacto con la cual fuimos lavados, limpiados, santificados, Dios de gloria, porque solo quedaría una horrenda expectación de juicio y hervor que ha de Señor, de consumir a los adversarios, Dios. No vale la pena, Señor, por nada, por nadie, por nada, Señor, darte la espalda a ti, Señor.
ten misericordia de nosotros. Ten compasión de nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a valorar el sacrificio perfecto. Todo lo que fue hecho, Señor, por nosotros, lo que costó nuestra salvación. Levante sus manos, dele gloria, dele gracias.